Continuamos nuestras predicaciones sobre el tema del Magisterio y el Santo Rosario, sirviéndonos ya de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, de la cual hemos hablado ya bastante y todavía nos quedan algunos puntitos más a tratar. Después de que el Papa San Juan Pablo II ha hablado acerca de los misterios del Rosario, ha hecho una introducción y después ha hablado de los misterios de gozo, de los de la luz, de los de dolor, de los de gloria, y después de habernos dicho cómo, en la última predicación del día sábado nos quedamos en esto, cómo es que los misterios nos llevan también a una especie de camino espiritual de la Santísima Virgen María, porque ella los observó, esos misterios, ella vivió esos misterios de manera muy particular, muy introducida en esos misterios, ella conservaba esas cosas en su corazón, como entonces el cristiano que se introduce en el Santo Rosario va de la mano de María y ella es la que le muestra, ¿no?, la voluntad del Padre, ella es la que le muestra el rostro de su Hijo, ella es la que le hace concebir de los misterios de Jesús, de esos misterios de gozo, de dolor, de la luz, de gloria. Uno después puede mirar el rostro de Jesús, que es el misterio más grande que tenemos, que es la belleza de Dios, la grandeza de Dios, y conocer a Jesucristo y conocer los designios de Dios, ¿no?, que Jesucristo nos ha manifestado. Misterio de la redención principalmente. Pues bien, ahora el Papa dirá otra cosa. Quien reza el rosario, no solamente que entre en el misterio de Dios, sino que a partir del misterio que es Jesucristo, del misterio de Cristo, puede descubrir los misterios de su vida, puede encontrar el sentido de su vida. La oración predilecta, decía el Papa que el rosario era su oración predilecta, y que cuando en 1978 lo dijo, él lo decía porque en el camino del rosario, es decir, en la meditación del rosario, él pudo descubrir también los misterios que Dios le mostraba en su propia vida. A la luz de las reflexiones, dice, del Santo Rosario, también los misterios de Jesucristo nos hacen profundizar en nuestros propios misterios. Se puede dar una verdadera concepción antropológica y existencial de la vida misma en relación con el Rosario. Recorriendo las etapas de la vida de Jesús, el cristiano puede recorrer también ciertas etapas de su vida. Por ejemplo, ¿en qué consiste la alegría? Mi alegría. Cuando yo estoy contento, ¿a partir de qué tengo mi alegría? Mi alegría consiste en Cristo, mi Jesús, en Cristo, mi Redentor. Mi alegría consiste, por ejemplo, con los misterios de gozo, coinciden con el nacimiento de Jesús. Cuando contemplo la belleza del amor de Dios en la encarnación, mi corazón se llena de alegría. Cuando descubro, ¿no?, que la Virgen María llevó esa alegría a los demás cuando la llevó a Isabel y le presentó, ¿no?, con el saludo al niño, y el niño de Isabel saltó de alegría, mi corazón también redunda en la alegría de Cristo. Posteriormente, la luz del nacimiento de Jesucristo ilumina mi vida. Confío en el Señor que ha venido a mí y que se ha encarnado y que camina conmigo y que se hizo pobre, y entonces descubro en la pobreza de Jesús el deseo de vivir esa pobreza espiritual que tengo que vivir para heredar la vida eterna, porque son bienaventurados los pobres, pero hay de aquellos que son ricos, dice Jesucristo. Puedo descubrir entonces en el misterio de la pobreza del niño Jesús, puedo descubrir la pobreza espiritual que debo de tener y el deseo de tener solamente el tesoro de mi vida, que es Dios. O cuando veo la presentación, contemplo la presentación del niño Jesús y veo cómo los padres lo llevaron al niño, y entonces hay una constitución de familia, cómo el diseño de la vida en el cristiano lo constituye la familia cristiana, el diseño familiar de padre, madre, hijos. Descubro allí la vocación a la que Dios nos llama, a vivir en familia, a respetar la familia, a amar la familia y a defenderla. Cuando posteriormente el niño Jesús se pierde y es encontrado en el templo, descubro yo, por ejemplo, también ese deseo que, así como Jesús dice, conviene que me dedique a las cosas de mi Padre, también lo tengo que tener yo.
dedicado a las cosas de Dios, en la oración, la contemplación, los sacramentos, la vida de la gracia. Posteriormente, los misterios de la luz tienen otra gran connotación para nuestras propias vidas. Por ejemplo, el bautismo de Jesús, que me hace recordar mi propio bautismo, en el que fui marcado por Jesucristo y empecé a ser cristiano, en donde, claro, no se abrió el cielo y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo, pero en el Hijo yo sé que soy hijo de Dios. Y el Espíritu Santo descendió como forma de paloma con Jesucristo, y en mi caso el Espíritu Santo me ha dado la gracia para vivir en unión con Dios, para tener vida sobrenatural. Y así, si vamos recorriendo las bodas de Caná, cómo Jesucristo le hace caso a María, cómo la intercesión de María llega a bien a todos los hombres, pues yo también puedo ver cómo esa intercesión puede seguirse ahora cuando yo le pido a la Virgen. Y después, cuando vemos la predicación de Jesucristo, puedo yo también encontrarme en esos que recibieron la predicación de Cristo, a los que también nos dijo Jesús que éramos sus ovejas y era el pastor, y tantas cosas más que podíamos pensar. Y después, cuando vemos la transfiguración, es entonces ver a Jesucristo que muestra un poquitito de esa unión con la divinidad, para que yo pueda percibir también cómo por medio de la gracia puedo yo unirme a la misma divinidad. Y así con la Eucaristía descubrir que en esa pasión que estaba adelantada con la Eucaristía en la última cena, pues yo también estaba presente cuando Jesucristo dijo, entrego por muchos, ¿no? Esos muchos también era yo. Y así entonces podemos descubrir cómo yo estoy presente en los misterios de Jesús y cómo esos misterios se hacen presentes en mi vida. Y los misterios de dolor me harán ver cómo el dolor es medio de santificación y cómo muchas veces cuando sufrimos alguna adversidad, alguna injusticia, alguna dificultad, pues allí en esa cruz que pesa sobre nuestros hombros está también el camino de la salvación. Y después, cuando vemos la resurrección de Jesucristo, podemos contemplar lo que viene en nuestra vida, porque tanta dificultad y tantas, muchas veces, desencuentros en nuestra vida y tanta insatisfacción y frustración que a veces podemos llegar a vivir, cómo eso va a redundar después en vida eterna, ¿no? Y cómo los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares después al llegar a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cómo María Santísima se nos anticipa, cómo es la primera a la que Dios llevó al cielo y así también llevará mi alma al cielo. Y cómo siendo coronada María Santísima se convierte en madre de todos los que Jesús los ha convertido en sacerdotes, profetas y reyes, porque reinarán con Dios eternamente. Entonces vuelve a nosotros la consideración de la alegría a pesar de las dificultades. Por eso el Santo Rosario, oración de intimidad, oración de contemplación, nos hace contemplar a Jesús. Nos hace contemplar a Jesús como María y nos hace contemplar también nuestra propia vida según el amor de Jesús y el amor de María. Pidámosle a la Santísima Virgen que esto nos sirva a nosotros muchísimo para entusiasmar nuestro deseo de rezar siempre, todos los días, el Santo Rosario.